Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Muy atentos en el devocional de hoy. Yo sé que Dios nos está hablando a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra. Y ¿sabías que si fuera posible reunir hoy a una congregación tan espiritual como los discípulos antes de Pentecostés, sentiríamos que tenemos una iglesia intensamente espiritual? Recordemos que los discípulos, antes de ser llenos del Espíritu Santo, en Mateo 10, Lucas 9 y 10, ellos ya echaban fuera demonios, ya oraban por los enfermos, predicaban la palabra, pero no tenían el poder aún del Espíritu Santo. Nosotros hoy en día nos sentiríamos completos con eso. Pero no obstante, en ese periodo de la promesa, los discípulos estaban apenas preparándose, todavía no habían recibido la promesa. Jesús estaba creando en su interior la expectativa de lo que iba a venir. Ayer vimos que hay 3 periodos: la promesa, que ya la vimos, y la preparación. ¿Cómo se prepararon o cómo Jesús los preparó? El segundo periodo se describe como el periodo de preparación. Ellos tuvieron cierta medida de preparación mientras Jesús estuvo con ellos, pero después de su partida la tuvieron realmente. Hicieron una pausa de sus actividades y esta es una de las grandes lecciones para nosotros que vivimos jornadas muy frenéticas. Y creo que somos el grupo más afanado y atareado de personas que se haya visto en el mundo religioso. La idea pareciera ser que si no estamos corriendo en un círculo y sin aliento, que no estamos agradando a Dios. Cuando Jesús dijo en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, tal vez Pedro saltó de inmediato y sin falta tomó el sombrero antes de salir porque iba a ponerse a la tarea de inmediato. Pero el Señor le mandó a Pedro regresar y le dijo en Lucas 24:49, quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hace poco escuché a un líder cristiano advertir que sufrimos de falta de seriedad en los círculos cristianos. El cristianismo se ha rebajado más y más. Somos ligeros como mariposas. Revoloteamos de un lado a otro en el sol mientras imaginamos que somos águilas con nuestras grandes alas extendidas. Y a veces pienso que a la iglesia le convendría pausar todas las actividades durante unas semanas y solamente esperar en Dios para ver lo que Él quiere hacer por nosotros. Eso fue lo que hicieron antes de Pentecostés. Nosotros pasamos tiempo orando porque el Espíritu Santo nos una, pero escucha muy bien esto, pero en Pentecostés el Espíritu Santo de Dios descendió sobre los discípulos porque ellos ya estaban unidos, estaban todos unánimes juntos, Hechos 2:1. Te lo diré otra vez, esto es muy importante. Nosotros pasamos tiempo orando, pidiendo al Espíritu Santo que nos una, pero en Pentecostés el Espíritu Santo de Dios descendió sobre los discípulos porque ellos ya estaban unidos. A veces oramos en contrario a lo de la palabra. La unidad nosotros debemos de buscarla. Muchos tratan de trabajar para Dios cuando no están realmente preparados para ello. Tiene que haber una preparación, algún tipo de acondicionamiento. Pero muchas veces nos equivocamos con las personas recién convertidas y sin problema tomamos a uno de nuestros bebés espirituales en Cristo, le entregamos una pila de tratados en las manos y los enviamos diciéndole, comienza. Y quizá no deberíamos olvidar que en el Antiguo Testamento los sacerdotes al servicio de Dios nacían siendo sacerdotes, pero tenían que ser ungidos antes de poder servir. No solo les ponían la sangre en la oreja, en sus dedos y pies, sino que se mezclaba junto con la sangre un aceite fragante, figura del Espíritu Santo. Ahora,
¿Cuál es el tercer punto o el tercer periodo? El cumplimiento. O sea, no solamente es la promesa, la preparación, sino el cumplimiento. El tercer periodo fue el periodo del cumplimiento. Y según leemos, el Espíritu Santo vino sobre ellos repentinamente. Escúchalo bien. Vino repentinamente. Hemos señalado que la expresión de repente, como aparece en el libro de Hechos, se repite en otros pasajes de las Escrituras. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, en Hechos 2:2. Yo mismo sonrío al ver la expresión de repente, porque el pueblo de Dios en la actualidad tiene mucho miedo de las implicaciones de algo repentino. La mayoría de nosotros en la iglesia prefiere que las cosas sucedan de manera gradual y progresiva, poco a poco y lentamente, pero no de repente. Por eso hablábamos de la llenura del Espíritu Santo, que es completa, no es gradual. Pero todos están dispuestos a ser llenos del Espíritu Santo siempre y cuando Dios lo haga muy lentamente y cautelosamente y que no los avergüence ni asuste. Las Escrituras dicen que de repente fueron todos llenos del Espíritu Santo en Hechos 2, verso 2 al 4. Y las Escrituras también declaran que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. En Lucas 2:13 es asombroso encontrar la palabra repentinamente. Cada vez que Dios hizo algo maravilloso, Él lo hizo de repente. Pero es algo que a nosotros nos da miedo, nos asusta. Queremos crecer en la gracia porque sabemos que podemos crecer sin ser avergonzados. Y parece que a los creyentes les resulta vergonzoso ponerse de rodillas para buscar al Dios Todopoderoso, sacar un pañuelo y limpiarse las lágrimas y luego decir, gracias Dios, el consejero ha venido. Y puede que eso afecte la reputación como directores de junta, maestros de escuela dominical, obreros en el comité de hombres, de mujeres, pero el resultado de esta clase de vergüenza es que los años pasan y aprendemos a vivir en muerte. Logramos vivir con un cadáver espiritual. Nuestro aliento está helado, nuestras mejillas están pálidas, nuestros pies congelados y carecemos de toda espiritualidad. Nos acostumbramos a vivir con eso y nos imaginamos que es normal. Incluso escribimos libros para demostrar que es normal, pero el Espíritu Santo no está sobre nosotros y ese es nuestro problema. El Señor dijo que teníamos que nacer de nuevo y dijo que debíamos ser llenos del Espíritu. El periodo de cumplimiento sobrevino de repente y el Padre cumplió su promesa. Las expectativas se cumplieron con creces y más. Pero hay un error en la iglesia acerca del Espíritu Santo. Incluso ese es el título. El error de la iglesia respecto al Espíritu Santo. ¿Sí lo escuchaste? El error de la iglesia respecto al Espíritu Santo. Nos debe de preocupar cualquier cosa que frene al pueblo de Dios y que le impida experimentar la plenitud de los privilegios de la vida cristiana. A veces tenemos que descartar algo que no nos parece correcto y que consideremos un impedimento para el pueblo de Dios. Y pueden decirte que ese no es tu asunto, pero sí lo es, porque hemos sido ungidos por Dios para que esta preocupación sea nuestro asunto. Pero uno de esos es un error que con frecuencia se plantea de la siguiente forma: que al cristiano no le compete esta promesa del Padre de enviar al Espíritu Santo, que esto ya sucedió una vez en la iglesia cristiana y que no se va a repetir. Y esa idea sugiere entonces que a la iglesia no tiene que interesarle el Espíritu Santo, así que tratan de que lo olvidemos, que lo ignoremos.
Por eso, recuerda los estudios pasados, el Dios olvidado, que te recomiendo que lo vuelvas a escuchar. Ya hay más de 645 estudios subidos en la página de YouTube por nuestra hermana Lisette, que pueden ser escuchados. Te recomiendo que vuelvas a escuchar el Dios olvidado, el Espíritu Santo, porque hoy en día lo tenemos tan olvidado, tan ignorado. Pero hay algunas preguntas que debemos formularnos para darnos a la tarea de extraer la enseñanza y responderlas. Y te pregunto, muy atento, ¿es cierto que la promesa del Padre solo fue válida para los cristianos del primer siglo? Estamos viviendo el periodo de los últimos días que empezaron con Pentecostés y que se extienden hasta el regreso de Cristo. Y por consiguiente el pasaje del profeta Joel está vigente y es eficaz y aplicable tanto para ti como para mí. Estamos viviendo ahora mismo en los últimos días cuando Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Recordemos lo que dijo Pedro en Hechos 2, 38 al 39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y quiero hacer una pausa aquí, ahorita volvemos al tema, respecto a lo que Pedro dijo, que se bautizaran en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y que recibirían el don del Espíritu Santo. Porque algunos, los unitarios o los solo Jesús, toman estos versículos para decir que solamente a Jesús es al que hay que darle gloria. Jesucristo en la gran comisión en Mateo 28, 19 y 20, él dijo que bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en todas las naciones. Esa es la fórmula para todas las naciones. Aquí Pedro les está diciendo a los judíos que ya conocían al Padre, que les hacía falta conocer a Jesucristo y al Espíritu Santo. Recordemos que eran judíos de todas las naciones. Por eso él se enfoca solamente en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y para que recibieran el don del Espíritu Santo. Yo espero que me hayan entendido, para acabar con esa herejía de que solamente tenemos que bautizar en el nombre de Jesús. Ahora, volviendo al tema, no fue solo para esa multitud de primera generación, dice la promesa, sino que dice en Hechos 2:39, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Muchos conocemos y creemos en el testimonio del Espíritu, y esto pone fin a muchas discusiones. Si alguien puede convencer a un hombre para que crea que está lleno, otro vendrá y lo convencerá de lo contrario. Yo señalo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y la promesa del Padre de una vida llena y fructífera en el Espíritu. Si algo me sucede a mí, este hombre tendrá la promesa del Padre, no dependerá de la incertidumbre del hombre. Ahora, esta es la segunda pregunta. ¿El nuevo nacimiento del primer siglo hace innecesario mi nuevo nacimiento? El Señor dijo que teníamos que nacer de nuevo y dijo que debíamos ser llenos del Espíritu. Y aún así, hay quienes vienen y nos dicen que esto en realidad significa que ellos en esa época habían de ser llenos del Espíritu, pero no nosotros. Ahora, yo te pregunto, ¿entonces Dios es tan injusto para dejar solamente el poder del diablo y no dejarnos el poder del Espíritu Santo? Esto nos deja librados a nuestra suerte, sin esperanza alguna, habiendo nacido demasiado tarde, pero Pedro nació de nuevo. ¿Acaso la experiencia de Pedro del nuevo nacimiento es suficiente para mí? Pedro fue lleno del Espíritu. ¿Y acaso la experiencia de Pedro de la llenura del Espíritu es suficiente para mí? ¿Sería suficiente para mí el desayuno que comió Pedro en el año 33 después de Cristo
para alimentarme en el siglo XXI? Pues claro que no. Yo tengo que comer algo ahora si he de alimentarme. El nuevo nacimiento de Pedro no me ayudará en este momento. Debo nacer de nuevo como él nació de nuevo en su momento. La llenura de Pedro ese día no me va a ayudar ahora. Yo debo ser lleno ahora como él lo fue en su momento. ¿Hay alguna diferencia entre eso y el derramamiento del Espíritu? Y aquí viene la tercera pregunta. ¿Has visto alguna vez a alguien en la iglesia cristiana actual que haya recibido en el momento de su conversión lo que Pedro recibió en el aposento alto? Y hago esta pregunta porque algunos enseñan ahora que recibimos la promesa del Espíritu Santo solamente en relación a, permítanme, solamente en relación perdonen, se me movió acá algo, ¿sí? Volviendo al tema, ¿sí? Algunos enseñan ahora que recibimos en el momento de la conversión lo que los discípulos recibieron en su momento en el Pentecostés. Pero cuando tú te convertiste, ¿tenías el poder que tuvo Pedro cuando fue lleno? O sea, extendámoslo aún más a los hombres comunes que estaban con Pedro. ¿Acaso las escrituras no dejan claro que recibieron y tenían algo que al parecer nosotros no tenemos en nuestros días? Pues yo creo que sí. Ahora la última pregunta. La creencia moderna fundamental es el cumplimiento satisfactorio de lo que se esperaba del Padre en Cristo. Y testifica tu corazón que lo que ahora gozas es lo que nuestro Señor prometió a su pueblo. Por eso nuestro Padre Celestial prometió que el don del Espíritu vendría sobre sus hijos. Jesús mismo prometió que debíamos tener el Espíritu, que Él tomaría lo que es de Cristo y nos lo revelaría a nosotros, y que debíamos tener poder de lo alto. Lo que vemos ahora por donde quiera son creencias textuales y fundamentales que están frías, muertas, secas, estériles, y quieren que creamos lo que tenemos ahora es lo que esos cristianos primitivos tenían en aquel entonces. Pues no podemos creer eso, porque incluso algunos dicen que el poder del Espíritu Santo, de los milagros, ya cesó. Son los famosos cesacionistas. Los primeros cristianos en aquellos días, dice que el Espíritu descendió sobre ellos. Ellos ardían con luz, poder y vida. Pero la mayoría de nosotros somos muy corrientes en comparación con aquellos cristianos de la iglesia primitiva. Los cristianos hemos vuelto a ser de la misma estirpe de Adán. Miremos nada más lo que somos y tratemos de afirmar si tenemos automáticamente la misma vida espiritual de esos primeros cristianos. Piénsalo bien. ¿Estás convencido en tu interior de que lo que tienes ahora en términos de vida espiritual y victoria es todo lo que Dios quiso cuando describió las maravillas de la llenura del Espíritu Santo? Hay un testimonio muy hermoso de una mujer llamada Mamá Cook, que era una anciana que vivía en una humilde casa en el lado sur de Chicago y que conocía la bendición de la llenura del Espíritu Santo. Un joven se convirtió en esa ciudad y habría sido un buen vendedor, porque él vivía muy ocupado, trabajando, afanado, le gustaba correr en círculos, lo cual hacía muy bien. Iba por todas partes corriendo y su nombre era Dwight Moody. Un día Mamá Cook vio a Moody y le dijo: hijo, me gustaría que vinieras un día a mi casa, quiero hablar contigo. Y entonces Moody fue
y ella lo acomodó en una silla y le dijo algo así como esto: Moody, es maravilloso ver cómo has sido salvo y tu celo por el Señor, pero ¿sabes qué necesitas? Necesitas ser ungido con el Espíritu Santo. Bien, respondió él, mamá Cook, quiero lo que sea que Dios quiere para mí. Y ella le dijo: inclina tu cabeza. Él se arrodilló incluso sobre el piso y oraron. Y mamá Cook oró diciendo palabras más, palabras menos: Dios, llena a este joven con tu espíritu. Y Moody se humilló ahí mismo, abrió su corazón, se rindió como una vasija completamente vacía y tomó la promesa por la fe. Pero nada sucedió. Sin embargo, unos días más tarde, estando en otra ciudad, contó que mientras caminaba por la calle, de pronto Dios cumplió la promesa que le había hecho en esa cocina con mamá Cook. Y sobre él descendió un cuerno de aceite y el Espíritu Santo vino sobre él. Y él comentó que subió a un callejón y levantó su mano y dijo: oh Dios, detén tu poder o moriré. Y más adelante él dijo que salió de ahí predicando los mismos sermones, con los mismos pasajes bíblicos, pero que había una diferencia: el Espíritu Santo había venido. El Espíritu Santo había estado presente. El Espíritu Santo estuvo ahí para nacer de nuevo, porque dice Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sin embargo, es muy diferente la acción del Espíritu como agente de mi regeneración a la experiencia del derramamiento del cuerno del aceite sobre mi cabeza. Es algo muy diferente. Y ese fue el testimonio y el llamado de Moody concerniente a la llenura del Espíritu Santo. Y los que más o menos hemos estudiado, pues conocemos y sabemos quién fue Moody, uno de los grandes predicadores que han existido. Pero ¿de dónde sacamos la idea de que siendo que los discípulos fueron llenos del Espíritu en el siglo I, nosotros ya no necesitamos ser llenos del Espíritu en el presente? Hubo un tiempo cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y ésta salió ardiendo con el fuego para predicar el evangelio al mundo conocido en el siglo I. Y entonces vino lo que ya conocemos. Aquí y ahora en nuestro tiempo tenemos maestros tan infinitamente ridículos que según ellos lo único que tenemos que hacer es seguir discretamente hasta que el Señor venga y nos haga reinar sobre el mundo. Pero solo te pido que busques en las Escrituras si esto es cierto. Ora y ríndete, cree y obedece y mira lo que Dios hará por ti. Ahora escucha bien esto. El Señor nos dio dones espirituales, que es la capacidad para hacer lo que Él nos encomendó. Pablo dice en 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En Romanos 12:3-8, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Nada en el mundo entero
está tan asombrosamente construido como el cuerpo humano. Y no es sorprendente que el Espíritu Santo haya dicho por medio de David en el Salmo 139, verso 14, soy una creación admirable, tus obras son maravillosas. Las manos, los oídos, el sentido del olfato, del gusto, del tacto, la coordinación de pies y manos, solo la sabiduría creativa y el poder de Dios pueden explicar la grandeza del cuerpo humano. Ahora, quiero señalar el hecho de que en 3 de sus cartas, el apóstol Pablo usó los miembros del cuerpo humano para ilustrar las relaciones espirituales en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Él usó la ilustración de la relación entre los miembros del cuerpo en Romanos, en Primera de Corintios y en Efesios, como acabamos de leer. En Romanos 12, Pablo, experto en usar ilustraciones, él desglosó el tema para que pudiéramos entender fácilmente a qué se refiere con la iglesia como un cuerpo. Cristo es la cabeza y el cristiano verdadero es un miembro de ese cuerpo. Ahora bien, el Espíritu Santo es para la iglesia lo que tu espíritu es para el cuerpo que Dios te ha dado. Es la vida, la unión, la conciencia. Y Pablo afirma que así como cada miembro condensa la iglesia local, cada iglesia local condensa la totalidad de Cristo. Ahora, esto está hermoso, porque mañana veremos los dones del Espíritu Santo. Pero quiero dejarte con esto, muy atento. Lo que Pablo quiere subrayar es el hecho de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no está dividido ni desmembrado. Más bien cada grupo de cada iglesia local tiene todas las funciones del cuerpo entero. Del mismo modo, por ejemplo, que en Estados Unidos cada estado por separado constituye una parte vital y palpitante de la unión completa de los estados, o como aquí en México, cada iglesia local es una parte viva y orgánica de la totalidad de la iglesia de Cristo. Somos miembros de la totalidad del cuerpo de Cristo que está en el cielo y por todo el mundo, pero todos somos descendientes del gran Dios, quien por medio del Espíritu Santo y de la palabra nos hizo nacer en su familia. Por lo anterior, la iglesia de Cristo no está dividida. Cuando entonamos el antiguo cántico, no estamos divididos, somos un cuerpo. La gente se ríe y pregunta, ¿y qué de las 600 o 6,000 denominaciones que existen? Bueno, esa pregunta no nos debe de ofender, porque ese cántico es verdad, según la cual no estamos divididos, somos un cuerpo. Es tan cierta como el hecho de que no estamos, yo no estoy dividido, mi cuerpo no está dividido. El cuerpo de Cristo es un solo cuerpo. Podemos cantarlo y dejar que otros se burlen de nosotros si lo desean. Lo seguimos cantando porque es verdad. Te lo diré de nuevo, el Espíritu Santo es para la iglesia lo que tu espíritu es para el cuerpo que Dios te ha dado. Es la vida, la unión, la conciencia. No estamos divididos, es una sola iglesia. Todo aquel que ha nacido de nuevo en la familia de Dios ha nacido para ser parte de una unión viviente y orgánica y punto. Nada puede hacer el diablo al respecto. Cada grupo local tiene todas las funciones del grupo en su totalidad, así como el cuerpo de cada ser humano. Tiene todas las facultades humanas, al igual que todos los órganos y miembros. Los ojos están diseñados para ver, los oídos para oír, las manos para hacer trabajos diversos, los pies para moverse, el estómago para digerir el alimento, etcétera. De modo que estamos diseñados para cooperar, y esto es en sintonía, en armonía. Recuerdo que una vez leí un artículo en una revista en Estados Unidos, y explicaba lo que producía la vejez. Escucha esto es muy interesante. Decía que no era la falta de fuerza en los órganos del cuerpo, sino que los órganos del cuerpo dejaban de cooperar entre sí y andaban por su cuenta. Y eso era lo que provocaba la vejez. ¿Te das cuenta?
Lo que llevaba a las personas a morir de vejez era la incapacidad de los órganos del cuerpo para cooperar entre sí. Se volvían independientes, se desconectaban y empezaban su propio tabernáculo, su propia iglesia, si lo queremos llamar así para entenderlo. Lo mismo sucede con la iglesia. Cuando trabajamos juntos y tenemos un sentido de unidad y comunión, cuando todos funcionamos juntos, cooperamos mutuamente y actuamos en sintonía. Cuando somos todos para uno y uno para todos, y todos recibimos órdenes de la cabeza, entonces tenemos una iglesia perfecta. Cada iglesia local puede condensarla y a su vez cada uno de nosotros puede condensarla. Entonces, los dones espirituales, ¿para qué son? Pues es la capacidad para hacer algo. Mañana lo veremos. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por enseñarnos hoy en día, Señor, los tantos errores que cometemos. Y el error en la iglesia hoy en día es el malinterpretar al Espíritu Santo, el tener un concepto equivocado del Espíritu Santo. Por eso, Señor, ayúdanos a entenderlo, que no puede haber iglesia sin Espíritu, no puede haber vida sin el Espíritu, no podemos ser llamados hijos de Dios sin el Espíritu de Cristo, como dice Romanos 8:9. No podemos guiarnos por nosotros mismos, sino que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, como dice Romanos 8:14. Señor, y que la vida, el poder, solamente viene a través de tu Espíritu, que lo podamos entender y que salgamos de ese error doctrinal que nos han inculcado diciendo que el poder del Espíritu Santo ya cesó, que ya no tiene poder para sanar, para liberar, para convencer de pecado, justicia y de juicio, que solamente es predicar así muy teológicamente, muy ordenadamente, pero sin poder. ¿Serías tú un Dios tan injusto para dejar el poder del diablo y sus demonios y no dejarnos equipados con el poder de tu Espíritu Santo? Ayúdanos a discernir en estos tiempos. Te lo rogamos, Señor, y que tú te sigas manifestando con amor, con poder y con gracia y misericordia en cada uno de nosotros. Te damos todo el honor y la gloria, Señor, y que esta semana, este fin de semana glorioso, Señor, tú te glorifiques, Señor, tanto en el hospital, el día de mañana, Señor, en Salamanca, como en Santa Rosa de Lima el sábado, como en el servicio el domingo. Desde ahora, Señor, que tú tomes el control de todo, que tus ángeles, Señor, estén en esos lugares, propiciando una atmósfera de poder para que te exaltemos, porque donde Cristo es exaltado, el Espíritu Santo es manifestado. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.